persona que se llama Jesús. Bueno, en Hechos capítulo 22 vemos al apóstol Pablo que narra cuando estaba por ser apedreado, él alza la voz en alto y empieza a compartir su historia, quién era él y de dónde venía. ¿Sí? Y de ahí podemos ver que él cuenta su vida pasada, su vida presente, cómo conoció a Cristo y el propósito por cual él se dirigía y por qué anunciaba de este Jesús. De la misma forma te lo voy a compartir yo, mi vida pasada. ¿Cómo era mi vida pasada? Yo no nací en un hogar cristiano. ¿Sí? A veces veo a mi hijo cómo va aprendiendo de las cosas de Dios de chiquitito, va a la iglesia, memoriza versículos. Y a veces me quedo sentado en el sofá leyendo mi Biblia y lo veo al jugar, divertirse, tener cosas que yo como niño nunca soñé tener. Y me da tanta satisfacción y alegría de saber que mi hijo sí está creciendo en un hogar cristiano, en un lugar donde Cristo es el centro de la vida. Y yo no nací en ese contexto. Mi contexto es muy diferente. Mis papás emigraron de Bolivia a Argentina. Mi mamá es de Cochabamba, mi papá es de La Paz, y cuando llegaron a Argentina se vieron con un país donde estaba un gobierno militar, ¿no? Entonces vivían en esas restricciones que el país estaba viviendo en aquella época. Mi papá le tocaba trabajar afuera muchas veces, mi mamá se quedaba en casa con nosotros cuidándonos, hasta que un día el hermano de mi mamá muere y la esposa, del hermano de mi mamá muere, una persona que yo amo mucho, y nos echa de la casa. Así que con mamá tuvimos que agarrar nuestras cosas e irnos a vivir a otro lado. Y me acuerdo que mi mamá estaba llorando, yo era muy chiquitito, tendría 4 o 5 años creo, pero nunca me olvido. Estábamos en una plaza y viene doña Juana, una señora que amamos mucho a nuestra familia, y nos lleva a vivir a toda nuestra familia, yo y mis hermanitos, a vivir a su casa, una casita muy chiquitita. Mientras ella iba de viaje a Bolivia nos quedamos ahí y ahí nos quedamos hasta el día de ahora. Bueno, yo ya vivo en otro país, ¿no? Pero ahí sigue viviendo mi familia hasta el día de hoy, ¿no? En esos años mi papá le tocaba trabajar afuera. Venía a casa, lo veíamos poco, no tengo muchos recuerdos de él de chiquito, pero con el correr del tiempo mi papá, tuvimos a los 11 años, yo estaba estudiando 8 horas, tiempo completo en Capital, en Buenos Aires, la escuela, hasta que mi hermano tuvo un accidente, cuando tenía 10, 11 años, tuvo un accidente donde movió toda la economía de la familia. Entonces mi papá tuvo que renunciar a su trabajo, ir al lugar donde se accidentó, es una provincia que se llama Entre Ríos, Gualeguaychú. Y a mí me tocó dejar la escuela, trasladarme a una escuela de 3 horas y empezar a trabajar, ¿no? A los 11 años ya estaba trabajando, manejando plata, vendiendo las ferias que había en los barrios, donde llevábamos algunas cosas que se transportaban, regalitos, chucheríos, vendíamos ahí con mi mamá. Ya a los 11 años empecé a trabajar, a conocer lo que es el mundo, a ver que hay un mundo perverso, donde veíamos que los policías corruptos nos robaban nuestras cosas que vendíamos y a veces nos íbamos con lo necesario para comer porque la policía se terminaba llevando todo. Mi papá le tocaba vivir esos 2 años que mi hermano estuvo internado allá en Entre Ríos por un accidente donde casi pierde la pierna, en un accidente de tren, y eso le cambió su vida, cambió su temperamento. No sé, pero yo no recuerdo cuando era muy chiquito que mi papá era violento, pero después de que él regresó de allá, vi otro hombre, no lo vi el mismo hombre. Ya él no encontraba trabajo, la edad ya le había pasado, tenía más de 50 años, ya le había pasado la edad, no encontraba trabajo, entonces empezaba a trabajar con otro grupo de gente más conocida por parte del barrio donde vivíamos, o conocidos de él en el barrio, que tomaba mucho alcohol y empezó a consumir alcohol, y ya cuando empezaba a tomar alcohol venía a casa, nos gritaba, nos insultaba, se peleaba con mi mamá, nos maltrataba, y así recuerdo que en mis 11, 12, 13 años, yo ya estudiaba 3 horas por día en la primaria, así que todo lo que había aprendido en la escuela donde estaba en la capital federal de 7 horas o 8 horas por día, ya pasó a ser nada.
De manera que me estaba adaptando al barrio y a vivir como si vivía en el barrio. Ya mi papá empezaba a consumir más alcohol, cada fin de semana que llegaba borracho, nos trataba mal a mí, a mi madre, a mis hermanos. Recuerdo muchas noches que me escondía abajo de la mesa, porque me daba miedo ver que él llegaba y tiraba todo, gritaba a todo el mundo, insultaba a mi mamá, era muy violento con ella, nunca me voy a olvidar de eso. Hasta que, bueno, fui creciendo con eso, ya a los 12 años, ya tenía bastante calle, como se dice ya en Argentina. Empecé a juntarme con grupos de amigos del barrio, ya a los 12 años terminó la primaria, 13 años comienzo la secundaria, lo cual tuve que dejar porque era imposible sostener la familia porque lo que traía mi papá no alcanzaba. De manera que empecé a tener amistades, iba a trabajar a la obra. Un primo que tenía me llevó a trabajar a los 13 años a la obra, siendo flaquito, chiquitito, ya estaba trabajando ahí en obras, pasando materiales, y ahí empezaban a ver cómo ellos también vivían, ese mundo raro, donde también en el trabajo se tomaba mucho alcohol. Volviendo a mi barrio con mis amigos consumíamos mucho. A los 14 años, ya 13 años probé mi primer cigarrillo, empezábamos a juntarnos. A los 14 años empecé a tomar bastante alcohol, así que hasta los 15 años ya era un profesional de tomar alcohol. Y en todos esos años mi papá seguía creciendo, su violencia cada vez era más grande hacia nosotros, especialmente hacia mi madre, que es la que sufría todas esas consecuencias. También a los 16 años, 15 años ya empecé a consumir distintas drogas, no solamente fumaba cigarrillos, tomaba alcohol, fumaba marihuana, y todo esto lo hacía a oculta de mi familia. Ellos solamente me veían llegar a mi casa, que estaba enojado, que estaba violento, que les gritaba todo, que maltrataba a mis hermanas, que ofendía a mi madre, le faltaba respeto a mi madre. Muchas veces quise golpear a mi padre porque no soportaba lo violento que él era verbalmente con mi madre. Y hasta físicamente. Y eso es algo que a mí me fue endureciendo el corazón. Ya cuando iba a 16, 17 años, hice amigos en otros lugares, con los amigos del barrio consumíamos alcohol. Y eran muy buenos chicos, los tengo lindos recuerdos de todos ellos. Todos los fines de semana nos juntábamos y nos gastábamos todo lo que cobrábamos bebiendo alcohol, ¿no? Ahí se me iba destruyendo la vida, pero tenía otros contactos en otros lugares donde consumíamos drogas. Que eso fue lo que mi familia no lo veía, pero era la realidad. Yo me iba a otros lugares con otro tipo de gente, en cada barrio que iba tenía grupos de amigos y en uno de esos grupos me ofrecían distintos tipos de drogas, que fue lo que me empezó a llevar a la locura. ¿Viste? Mi hermano me decía que cuando dormía estaba endemoniado porque siempre amanecía gritando o decía que veía imágenes o me despertaba porque me estaba ahogando. Muchas veces mis hermanas tenían que quitarme el cuchillo de mi mano porque yo decía, miraba al cielo y decía subiré, destruiré, escuchando la música de Poison, música de Metallica, música de Marilyn Manson, toda aquella música de aquella época que me volvía loco, me poseía y me volvía cada vez más violento. Esa era la vida que tenía, así hasta los 22 años que mi casa se transformó en un infierno. Yo solamente traía dolor, amargura, vergüenza a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. Ya a los 22 años me tuve que ir de mi casa porque la cosa había pasado todos los límites. Mi mamá tuvo varios ataques al corazón, que fue por causa de mi rebeldía, por causa del maltrato de mi padre y por causa de la rebeldía de mis hermanos también. De manera que me tuve que ir porque yo lo que menos quería era lastimar a mi mamá, pero lo que estaba haciendo la estaba matando en vida. Un día me hice llorando, hijo, me estás matando. Y me acuerdo que ese día un primo que estaba en Budge, donde yo soy, me dice, Miguel, no podés consumir eso, vamos a La Plata, ya te voy a conseguir un trabajo, tenés que dejar esta vida. Te estoy hablando del año 2001, donde las cosas en Argentina estaban desbordadas tremendamente la pobreza. Así que voy a esa ciudad con él. Me acuerdo de la última mirada de mi mamá rogándome, hijito, no te vayas, no te vayas. Y yo casi, como tantas veces me iba de mi casa, dije, no me voy a ir. De pronto agarro y digo, no, me tengo que ir porque yo, aunque odio a mi papá por todo lo que nos hizo, a mi mamá la amo con toda mi fuerza y yo no quiero ser responsable de lo que ella está sufriendo. Así que
Cerré mis ojos, mi hermano me dice, ¿estás seguro? Me dice, ¿a dónde vas a ir? Y yo lo miré a mi hermano mayor Hugo y le dije, me voy. Estaba empecinado, estaba ciego, mis poquitas cosas que tenía las vendí. Agarro también mi papá estaba ahí, me mira, me dice, hijo, yo me fui a los 14 años de mi casa e hice mi vida y si es el momento de que te vayas, tenés que irte. Entonces, con todas esas cosas, veía a mis hermanos llorando, me fui. No miré para atrás, me fui con la promesa de que mi primo Juan Carlos, que ahora vive en Bolivia, me dijo que me iba a llevar a la ciudad donde cambió mi vida, La Plata. Pero cuando llego con él a esa ciudad, lo primero que hicimos fuimos, compramos una caja de cerveza y nos las vaciamos en aquella noche, me acuerdo. Al otro día amanecí todo destruido, todo vomitado, tirado en esa casita donde él vivía, una casilla de 4x4, donde viene su hermano, me dice, Miguel, yo le hice una promesa a tu mamá, mi primo Marcos, me dice, le hice una promesa a tu mamá y le dije que te voy a llevar conmigo. Entonces ese día me dice, o te venís conmigo o te voy a llevar con tu mamá. Entonces, una de las cosas que me acuerdo es que ese día me lleva a su casa, me baño, duermo todo el día, no salgo, y me conoció unos tíos, Froilán y Vilma García, a sus hijos, que amo con todo mi corazón, y entre todos ellos me empezaron a hablar del amor de Dios. Y al fin de semana siguiente me dicen, en esta casa hay una regla si querés vivir. Nosotros vamos a la iglesia. ¿A qué? A la iglesia. Y ahí fue la primera vez que me hablaron de Dios. Y yo no quería saber nada de Dios. Y yo le decía a mi tía, tan terco, me acuerdo que le decía, si yo quiero puedo cambiar. Si yo quiero voy a cambiar. Y aparte yo soy feliz en la vida que tengo. Y mi tía me pone la Biblia en la mesa y me dice, ¿estás seguro que sos feliz? ¿No te haría falta otra cosa más? Y me acuerdo que mi tío me predicaba duro, su esposo, que hoy está con el Señor. Pero mi tía me decía, hijito, hay algo más grande que lo que conocí y se llama Jesús. Y me acuerdo que me llevan a la iglesia y el primer día que llego a la iglesia empiezo a vomitar, me senté, me mareé, es como que empecé a transpirar, no entendía nada de lo que decía, corro hacia el baño, empiezo a vomitar y uno de los chicos que me va a ver, me acuerdo que se llama Marcelino, no sé si se acordará, es un chico que quiero mucho que vive en La Plata, me pregunta si estoy bien, si necesita ayuda, y le digo que se corra, no quería que nadie me moleste. Había otros chicos que ahora no están en la iglesia en La Plata que también me quisieron ayudar, pero bueno, esa fue mi primera entrada, no quería saber nada, pero tenía que ir, no tenía dónde vivir, no tenía dónde estar, no tenía trabajo, así que no me quedó otra que ir a la iglesia. En esa misma semana habían campamentos en Palabra de Vida, otra que ir a la iglesia. En esa misma semana habían campamentos en Palabra de Vida, Argentina. Entonces me acuerdo una noche que me invitaron y me decían, tenés que ir al campamento, tenés que ir al campamento. Yo no quería saber nada, pero me acuerdo literalmente una noche, Florencia García y Juan García, mis primos que amo con todo mi corazón, los hijos de mi tía Vilma, mi tío Froilán, durante muchas horas en la noche estuvieron ahí pidiéndome, rogándome, primo, vamos a este campamento, va a haber fútbol, va a haber banquete, va a haber una laguna hermosa, van a haber juegos, van a haber chicas. Y yo dije, ¿chicas? ¡Ah! ¡Vamos! Dije. Pero no sé, me convencieron. Me acuerdo que viajamos esas 2 horas a ese campamento y cuando llegó a ese campamento lo primero que vio son personas maravillosas, personas increíbles, personas que nunca había visto en mi vida, que todos iban con una sonrisa, te decían, bienvenido, Dios te ama, bienvenido. Yo, ¿dónde estoy? No estoy acostumbrado a esto. Creo que el primer día escuché más de 1000 veces Dios te ama con las personas que me cruzaba. Y un día me acerco a uno de los chicos y le digo, che, ¿cuánto te pagan por trabajar acá? ¿No sabés si hay un lugarcito para mí? Me dice, no, acá no nos pagan. ¿Cómo que no nos pagan? No, nosotros venimos a servir. ¿A servir? ¿Qué sos esclavo? Sí. ¿Esclavo de quién? Y yo me enojé. Esclavo de Cristo, me dice. Somos esclavos de Cristo. Le servimos a Él porque lo amaba. Le digo, vos estás loco, tomátela. Mirá si no me pagan. Me pagan y yo laburo. Mirá cómo te está matando. El chico me dice, algún día vas a entender a ese Cristo al que nosotros servimos y estoy seguro que tú también vas a querer sus esclavos. Entonces me reí, me fui. Al segundo día me quería ir, no aguantaba más. Porque no me gustaban los servicios, pero sí me gustaban las actividades deportivas que se hacían en el día.
Hasta que en la noche me dice uno de los consejeros que me llevó, José Chávez, que ahora vive en España, me dice, Miguel, mira, yo no te voy a poder tener, pero si vos te querés ir, mañana te voy a poner en un micro y te vas a ir. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que él dijo, pero te pido que esta noche te quedes y que puedas escuchar una palabra que creo que te va a cambiar la vida. Y esa noche me quedé, vi una obra que se llama Renacido por una Esperanza Viva de Pablo y Adriana, historia maravillosa, cómo ellos cambiaron y cómo conocieron a Cristo. Y yo estaba llorando y decía, yo soy como ellos, yo me siento así. Yo estoy perdido, estoy destruido, no sé cómo cambiar. Hasta que el predicador empezó a hablar del regalo más grande que Dios puede dar al ser humano, Jesucristo. Y yo no entendía. Yo lloré, no entendía por qué, me fui a la laguna, estaba llorando y lloraba y lloraba y lloraba. Mi consejero se quería acercar, lo echaba. Mis amigos que hice se querían acercar, los echaba. Pero yo lloraba. ¿Cómo me puede amar Dios después de todo el mal que hice? Y viene mi consejero después de que lo eché tantas veces, hasta lo empujé, y me dice, Miguel, Dios te sigue amando, no por lo que hiciste, sino porque Él es amor. Él te ama, Miguel. Y me acuerdo que oré con él, la primera vez que oré, volví a La Plata, volví a caer otra vez en las cosas que hacía, pero ya empecé a tomar a Dios de otra forma, hasta que después de unos meses, el 15 de mayo de 2002, en la iglesia de La Plata, escucho después de haber escuchado tantos mensajes en eso desde enero hasta marzo, hasta mayo, en una conferencia, escucho que el pastor Alfonso Rodríguez, que hoy está sirviendo en Paraguay, empieza a hablar del amor de Cristo y de que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y dijo esa noche, Dios no está perdido, tú estás perdido. Por eso Él envió a morir a Cristo por ti, porque tú necesitas cambiar. Y Él ahora te dice de la eternidad que te está llamando y quiere salvarte. Deja de luchar, deja de pelear, deja el rencor, deja la amargura, deja el resentimiento, deja de culpar a tu padre por tus malas decisiones, deja de culpar a la sociedad por lo que tú eres, deja de culpar al sistema y asume tus responsabilidades. Eres un pecador, necesitas el perdón de Dios. Y me acuerdo que fue tan claro y sentía que Dios me decía, porque dijo, Dios está llamando. Está llamando. ¿A quién va a ir por Él? Necesita hombres que vayan a una misión, recuerdo que dice. Es hasta que escucho que dice que cuando Él llamaba, ¿a quién irá? Leyendo el pasaje de Isaías capítulo 6, dice, ¿quién irá por aquellos? ¿A quién enviaré? Y Él de repente dice, ¿habrá alguno que diga, heme aquí, como aquel profeta dijo en aquel momento? Y yo en mi corazón sentí, yo quiero ir a compartir esta verdad. Y cuando miro hacia abajo, una de mis primas me dice, pero si todavía no conoces la verdad. ¿Cómo que no conozco? Todavía Jesús no es tu Señor. Me salí de la reunión, caminé hacia afuera. Todas las personas me querían parar y no sé quién, pero les hacían señas de que no me digan nada. Me acuerdo que tenía un poquito pelo más largo, estaba llorando. Me voy caminando hasta la casa de mi tío Froilán y mi tía Vilma. Tienen una escalera, un baño, me siento al costado de rodillas y digo, Señor, nunca entendí qué significa llamarte Señor. Nunca entendí que estaba perdido. Y esta noche entendí que me estás buscando, que me estás llamando y que la salvación es tuya y que tú me la estás regalando hoy. Y siento en mi corazón un quebranto tan grande que quiere pedirte perdón por las malas decisiones que yo hice y sobre todo porque soy un pecador y la paga de mi pecado no solamente la muerte, la separación de ti, sino también es la destrucción de mi vida y de los seres que más amo. Si tú pagaste el precio y tomaste mi lugar, como dijo este predicador, quiero que hoy entres a mi corazón, con tu sangre limpia mis pecados y te reconozco como mi Señor y Salvador. Y si tú me cambias, Jesús, como dijo el pastor, y como lo dice tu palabra, porque lo escuché, tu palabra dice que el que está en Cristo es nueva criatura, yo voy a cambiar radicalmente y voy a compartir a todas las personas que amo de esta verdad. ¿Y sabes qué pasó? Esa noche Dios cumplió, Dios me salvó. Y el otro día me acuerdo que cuando voy a ver a mis tíos, ellos vivían en un piso arriba, yo estaba en un cuartito abajo,
voy compartiendo y contento y le digo, Jesús me cambió, y digo unas malas palabras. Pará, Miguel, me decía, Jesús te cambió, pero recibiste a Cristo, estaban todos contentos, pero tenés que empezar a cambiar la forma de hablar. Y fue en ese momento que me empezaron a enseñar qué es el discipulado y cómo empezar a poder crecer en mi vida cristiana. Más tarde fui a estudiar al instituto, empecé a ser discipulado, estudié ahí, fui discipulado de la iglesia, empecé a servir en mi iglesia y en el 2006 sentí el llamado en mi corazón de aquella promesa que le dije a Jesús en el 2002, de que si Él me salvaba iba a ir a compartir esta verdad a otras personas. A mis familiares, amigos, conocidos. ¿Sabés lo que hice ese día? En ese mismo momento, pasaron ya 4 años y en el 2006 me acordé de esa promesa y dije, tengo que dejar lo que estoy haciendo. Vendí mis herramientas, vendí lo que hacía, lo que mi sustento, y me fui a estudiar por fe. Le dije al Tata Clemente, a mi pastor de mi iglesia, al anciano, le digo, Clemente, Dios me llamó, y me dijo, Miguelito, si Dios te llamó, andá. Él te va a sostener allá. Da y decirle a las personas en ese instituto, aunque no tengas plata, que Dios te llamó. Y si Dios te llamó, te va a sostener. Y ¿sabes qué? Pasé 4 años en ese hermoso lugar. Palabra de Vida Argentina. Un lugar precioso donde escuché por primera vez en el 2002 que Dios me amaba a través de los campamentos, y luego fui a estudiar al instituto bíblico que había ahí. En ese internado estuve 4 años, desde el 2006 hasta el 2009, estudiando la palabra de ahí. Después en el 2011 me quedé a estudiar, me quedé a servir 1 año como parte del equipo en un ministerio que se llamaba Estefano en aquella época, y en ese año conocí a la quien es hoy mi esposa Jennifer, que también estudiaba ahí, y luego nos fuimos a servir 1 año más en La Plata, a trabajar con mi pastor Clemente, quien es como un padre para mí, y de ahí nos comprometimos, luego vinimos a Estados Unidos a casarnos, y ahora tenemos 2 hermosos hijos que se llaman Natanael y Benjamín. Y ahora estamos fundando la iglesia que se llama Lighthouse Latino Fellowship. Y sabes que si miro hacia atrás,